Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Es cierto que tras la Segunda Guerra Mundial, Argentina se convirtió en el refugio de miles de nazis? ¿O se trata de una leyenda negra creada por quienes buscaban perjudicar la imagen del presidente Perón? Y ya que vamos a hablar de Argentina y nazis, ¿es posible que Hitler no se suicidara y en realidad terminara sus días en Argentina? En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, que ha dejado un legado de entre 50 y 80 millones de muertos, una cifra que llega a los 100 millones según las estimaciones más pesimistas. La mayoría de ellos civiles, no combatientes. En Europa, que ha sido uno de los principales campos de batalla, la conclusión del conflicto bélico no trae únicamente la paz, sino también el descubrimiento in situ de la barbarie cometida por el Tercer Reich, no solo en sus campos de concentración, sino especialmente en los de exterminio, creados con un único y específico propósito: el asesinato en masa sistemático e industrializado. Estos campos fueron el instrumento principal de la solución final, la política nazi para el exterminio físico de los judíos de Europa, que había sido orquestada por figuras como el teniente coronel de las SS Adolf Eichmann, de quien os hablaremos en este documental. Determinar el número exacto de fallecidos en estos campos de muerte es complejo, ya que los nazis destruyeron muchos registros y las cifras varían según las fuentes que consultes. De los 6 millones de judíos que se estima que murieron a manos de los nazis durante el Tercer Reich, en torno a la mitad de ellos fueron asesinados en los 6 campos de exterminio principales: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno y Majdanek. Pero los judíos no fueron las únicas víctimas. En los campos de concentración y de exterminio también perdieron la vida unos 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos, entre 1,5 millones y 3 millones de polacos no judíos, cientos de miles de gitanos, personas con discapacidad y serbios, decenas de miles de masones, ya que la propaganda nazi los presentaba como parte de una siniestra conspiración judeo-masónica internacional que intentaba controlar las finanzas y la política mundiales, miles de eslovenos y homosexuales, y también en torno a 5.260 republicanos españoles, estos últimos casi todos en el campo de concentración de Mauthausen-Gusen. Mientras los aliados se reunían para redibujar el mapa del mundo y establecer un nuevo orden, una pregunta resonaba en los pasillos del poder y en las calles de las ciudades liberadas: ¿dónde se encontraban los culpables? Los juicios de Nuremberg, un hito en la historia del derecho internacional, sentaron en el banquillo a los principales jerarcas del régimen nazi, entre ellos Hermann Göring, el nazi de más alto rango, mariscal del Reich, comandante de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea, y sucesor designado de Hitler; Wilhelm Keitel, jefe del alto mando de las Fuerzas Armadas; Joachim von Ribbentrop, responsable de la diplomacia nazi; Alfred Rosenberg, principal ideólogo del partido nazi, que promovió las teorías de la superioridad racial; Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler, que sin consultar antes con el Führer, había volado a Escocia en 1941 con la intención de intentar negociar la paz con el Reino Unido, y de inmediato fue hecho prisionero por los británicos; Albert Speer, arquitecto de Hitler y ministro de Armamento y Producción de Guerra. Pero ellos eran solo la parte visible del iceberg. Por debajo había otros jerarcas nazis que habían escapado, y cientos de miles de individuos que habían formado parte de los engranajes de aquella maquinaria de la muerte: oficiales de las SS, médicos que habían experimentado con seres humanos, burócratas que habían gestionado los trenes de la muerte, colaboracionistas de países ocupados, torturadores de la Gestapo. Al colapsar el frente,
Muchos de estos hombres y mujeres intentaron hacerse invisibles entre los millones de refugiados que deambulaban por Europa por aquel entonces. Para sobrevivir necesitaban escapar, es decir, un nuevo nombre, una nueva vida y sobre todo un nuevo hogar. Un hogar que preferiblemente estuviera lejos de Europa, donde pudieran dejar atrás su pasado. Seguro que muchos habréis escuchado que decenas de miles de estos nazis, incluidos muchos criminales de guerra, encontraron su nuevo hogar en un país situado a más de 11.000 kilómetros de Alemania, al otro lado del Océano Atlántico, Argentina. Y esto nos lleva a las preguntas centrales. ¿Por qué eligieron precisamente Argentina? ¿Estuvo el presidente Juan Domingo Perón detrás de esta operación? ¿Y fueron realmente decenas de miles o es solo un mito? Os adelantamos que el camino para dar respuesta a estas preguntas no es para nada sencillo. De hecho, hoy siguen desclasificándose archivos que, 80 años más tarde de aquellos hechos, continúan buscando entre los escombros de la historia lo que sucedió de verdad. Y es que nos encontramos ante una compleja telaraña tejida con hilos de ideología, espionaje, altas finanzas, complicidad clerical, silencio internacional y políticas de Estado. En primer lugar, para entender por qué hubo nazis que a la hora de buscar un refugio fuera de Europa se decantaron por Argentina, no podemos pasar por alto que antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, antes de 1939, ya vivía en este país sudamericano una influyente comunidad de inmigrantes alemanes. Contaban con escuelas alemanas, clubes, iglesias luteranas y católicas e instituciones económicas, porque la inmigración germana a Argentina, como vamos a ver, no fue algo exclusivo del siglo XX, sino que su larga historia se remonta incluso a los primeros exploradores, como el soldado, viajero y cronista Ulrico Schmidl en el siglo XVI. Fue un proceso gradual pero sostenido, con momentos de mayor auge, como la gran ola migratoria y la fundación de colonias que tuvo lugar entre 1870 y 1914, impulsada por factores económicos y políticos tanto en Alemania como en Argentina, que promovió activamente la inmigración europea para poblar su vasto territorio y desarrollar la agricultura. Gran parte de esta inmigración se dirigió a las zonas rurales, dando origen a numerosas colonias agrícolas en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa. Se estima que entre 1857 y 1910, alrededor de 50.000 alemanes emigraron a Argentina, sobre todo hombres jóvenes. Más tarde, en el periodo entre 1918 y 1933, se produjo un nuevo impulso migratorio de alemanes que tras la derrota de su país en la Primera Guerra Mundial buscaban huir de la pobreza y la inestabilidad económica de su tierra. Aunque no fue tan masiva, fue significativa porque supuso la llegada de profesionales, artesanos y dirigentes comunitarios que fortalecieron las colonias ya existentes y fundaron centros culturales, deportivos y educativos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1933 y 1939, el ascenso al poder del Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler impulsó una nueva inmigración de refugiados alemanes en Argentina, especialmente judíos que huían de la persecución de los nazis. A diferencia de las olas de inmigración anteriores, que se habían dirigido en gran medida a las zonas rurales, la mayoría de los judíos alemanes que llegaron en este periodo se asentaron en Buenos Aires. Luego veremos que fue uno de estos judíos de procedencia alemana, que además había sido prisionero en el campo de concentración de Dachau. Allí había perdido la vista casi de forma total debido a las brutales torturas y palizas que sufrió a manos de los nazis durante su encarcelamiento, quien contribuyó de manera decisiva a dar caza en Argentina a uno de los criminales de guerra más buscados. Aunque las cifras exactas son difíciles de precisar debido a que muchas de estas entradas, como luego veremos, se produjeron de manera clandestina, el profesor Haim Abni
académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, experto en temas relacionados con el Holocausto, estima que entre 1933 y 1945 llegaron unos 32.000 nuevos judíos a Argentina, entre legales e ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque el Estado argentino puso en marcha políticas restrictivas y discriminatorias contra los refugiados judíos. La circular 11 del Ministerio de Relaciones Exteriores, dictada en 1938, instaba a los cónsules argentinos a negar el visado a toda persona que fundadamente se considere que abandona o ha abandonado su país de origen como indeseable, lo que supuso una barrera de facto contra la inmigración judía que huía de la persecución nazi y siguió teniendo efectos en la posguerra. Aunque la palabra judío no aparecía explícitamente, el término indeseable era un eufemismo de la época entendido por todos los diplomáticos como referido a los refugiados judíos. Fue firmada por el canciller José María Cantilo en julio de 1938 durante la presidencia de Roberto Marcelino Ortiz, justo mientras Argentina participaba en la conferencia de Evian, en Francia, donde las naciones debatían públicamente cómo ayudar a los refugiados judíos, lo que revela la política exterior de doble cara que estaba jugando en ese momento Argentina, una fachada humanitaria para el consumo internacional y una realidad secreta y discriminatoria de puertas para adentro. La circular 11 fue una orden secreta y confidencial, con instrucciones de ser destruida, pese a que su existencia siempre fue un secreto a voces en círculos diplomáticos. La confirmación documental definitiva no se produjo hasta el año 1998, cuando la investigadora Beatriz Gurevich encontró una copia en los archivos de la Embajada Argentina en Estocolmo. El documento fue derogado oficialmente el año 2005, bajo la presidencia del peronista Néstor Kirchner. Antes hemos dicho que la inmigración alemana a Argentina había dado comienzo en el siglo XIX, pero había sido a principios del XX, cuando se había consolidado una comunidad germanoparlante próspera y muy organizada. Esta comunidad, aunque diversa, mantenía un fuerte vínculo cultural y nacionalista con la madre patria, de manera que cuando Adolf Hitler ascendió al poder en 1933, su mensaje de un renacimiento nacional alemán captó la atención y la simpatía de muchos de estos expatriados, que se sentían humillados por la derrota en la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. El partido nazi de Hitler contaba con una rama encargada de los miembros del partido que vivían en el extranjero, la NSDAP, Auslandsorganisation, y esta enseguida vio en Argentina un campo fértil para su ideología. Rápidamente se infiltró en las organizaciones de la comunidad, purgando a los elementos liberales y judíos y tomando el control de escuelas y periódicos. Debemos destacar que no todos los germano-argentinos eran pronazis, pero estos tampoco eran pocos. Esa dicotomía se veía representada también en los medios de comunicación de la época. Mientras que había periódicos en lengua alemana con sede en Argentina, como el Argentinisches Tageblatt, que mantuvieron una valiente línea editorial antinazi, ya que el nazismo para ellos representaba la antítesis de los valores de libertad de prensa, derechos individuales y democracia, había otros, como el Deutsche La Plata Zeitung, que se posicionaron a favor del régimen nacionalsocialista. Y desde luego la facción que apoyaba a Hitler y sus políticas era la mejor organizada y la que más ruido hacía, porque además contaba con el respaldo financiero y diplomático de la Embajada Alemana en Buenos Aires, dirigida por el barón Edmund von Thälmann, un nazi convencido. Encontramos un ejemplo de cómo hacían oír su voz en una manifestación que tuvo lugar el 10 de abril de 1938. El lugar elegido fue el Estadio Luna Park, algo así como el Madison Square Garden de Buenos Aires, que fue alquilado para celebrar que, un mes antes, el Reich se había anexionado a Austria. Las crónicas de la época describen un espectáculo sobrecogedor.
Más de 15.000 personas, quizás 20.000, llenaban el recinto. Gigantescas banderas con la esvástica colgaban junto a banderas argentinas. Jóvenes de la juventud hitleriana, con sus uniformes impecables, hacían guardia. La orquesta tocó la obertura de los maestros cantores de Nuremberg, de Richard Wagner. El embajador Fortermann, en un encendido discurso, proclamó: «Los alemanes no somos ni liberales ni democráticos, somos nacionalsocialistas». Los asistentes corearon consignas a favor de Hitler y realizaron el saludo nazi. Este evento y otros similares, aunque de menor magnitud, celebrados también en Luna Park en el 36 y el 37 por el Día del Trabajador, los organizaba la Unión Alemana de Gremios, el Frente Sindical Nazi en Argentina, reflejaban la creciente influencia de las ideologías totalitarias europeas en Argentina y la presencia de simpatizantes de los regímenes de la Alemania nazi y la Italia fascista. Eran demostraciones de fuerza toleradas, cuando no apoyadas, por sectores del gobierno argentino y de la policía del país. Al mismo tiempo, en el país sudamericano florecía un nacionalismo propio con tintes fascistas. Intelectuales como el escritor argentino Leopoldo Lugones ya habían proclamado en los años 20 la hora de la espada, pidiendo un gobierno militar que pusiera orden. Movimientos nacionalistas antiliberales, antisemitas y católicos integristas ganaban terreno. Este caldo de cultivo ideológico significaba que para muchos en las élites argentinas el fascismo europeo no era una amenaza, sino un modelo inspirador. La neutralidad argentina durante casi toda la Segunda Guerra Mundial no fue solo una decisión pragmática, sino también una política en la que se atisbaba cierta simpatía por el eje, hasta que la presión estadounidense forzó una declaración de guerra testimonial en marzo de 1945, apenas unas semanas antes de la caída de Berlín. Como veremos luego, Estados Unidos, sobre todo a partir del ataque sufrido por ellos en Pearl Harbor en 1941, fue muy duro con Argentina por su neutralidad, ya que veía en el país sudamericano una política encubiertamente favorable a las potencias del eje. Pero, en honor a la verdad, esa neutralidad fue de gran utilidad para los intereses aliados, ya que Argentina desempeñó un papel crucial como granero del mundo para ellos, especialmente para Reino Unido. De hecho, existen declaraciones del propio Winston Churchill, primer ministro británico, indicando que Londres prefería una Argentina neutral que garantizara el flujo de carne y granos a una Argentina beligerante que podría desestabilizarse internamente o cuyas rutas de suministro podrían verse aún más comprometidas por los submarinos alemanes. Ese comercio, por cierto, tuvo un costo para los argentinos debido a que los buques que transportaban estos alimentos se convirtieron en objetivo para los submarinos alemanes, que no dudaron en hundirlos a pesar de la bandera neutral que ondeaban. Como ocurrió con el caso del buque mercante Uruguay, que había partido de Rosario cargado de maíz y navegaba rumbo a Irlanda. Fue hundido por un submarino germano en mayo de 1940, a unos 260 kilómetros al oeste del Cabo Villano, que se encuentra en la costa española de Galicia. Esta ayuda a los aliados le da una capa de complejidad adicional a la geopolítica de la época, ¿verdad? Pero vamos ya con una de las figuras protagonistas en esta historia, Perón. En 1943, un golpe de Estado en Argentina, liderado por un grupo de oficiales nacionalistas conocido como el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, marcó un punto de inflexión. La figura emergente de ese gobierno militar fue el coronel Juan Domingo Perón. Hombre carismático, ambicioso y con gran astucia política, logró convertirse en la figura más poderosa del país. ¿Pero de dónde venía? Entre 1939 y en torno a principios de 1941, había sido agregado militar adjunto en la Embajada Argentina en Italia, la Italia de Mussolini. En Italia
tuvo la oportunidad de observar de cerca el funcionamiento de un régimen totalitario. Aunque su misión era estrictamente militar, su interés fue mucho más allá y estudió la organización social y política del fascismo italiano. Quedó fascinado, no tanto por la parafernalia, sino por la estructura del Estado fascista, la alianza entre el capital y el trabajo controlada por el Estado, el liderazgo carismático, el papel de la propaganda, la organización sindical, la movilización de las masas y, sobre todo, la idea de una tercera posición, porque Perón soñaba con una Argentina que no fuera un peón ni del capitalismo liberal de Estados Unidos ni del comunismo de la Unión Soviética. Quería crear una potencia industrial y militar autónoma. En sus escritos de esa época, Perón elogió la organización social de Italia y Alemania. No era un nazi en el sentido racial del término, pero compartía con el fascismo una visión del mundo autoritaria, corporativista y nacionalista. Perón decidió presentarse a las elecciones argentinas de febrero de 1946 para ser elegido presidente, pero como podéis imaginar, no contaba con las simpatías del todopoderoso vecino del norte, de manera que en las vísperas de esas elecciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos, impulsado por su embajador Sproul Braden, publicó el Libro Azul, con el que se buscaba desacreditar la candidatura a la presidencia de Perón. Lo acusaron de tener vínculos con el régimen nazi y de representar un peligro para la democracia en el continente. Ese documento lo identificó como el nexo principal de la red de espionaje y finanzas del Tercer Reich en Sudamérica. Perón, con gran astucia política, utilizó esta injerencia extranjera a su favor, popularizando la consigna Braden o Perón, que muchos consideran clave para su victoria electoral. Perón ya era presidente. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, así que viene la trascendental pregunta que antes nos hacíamos. ¿El gobierno de Perón convirtió a Argentina en un refugio para criminales de guerra nazis? La respuesta corta y contundente a esa pregunta es sí. Con la Circular 11 que negaba el acceso de los judíos a Argentina, ya vimos el doble juego que el país había jugado de cara al resto del mundo. Participaba en conferencias internacionales orquestadas para ayudar a los judíos, pero de facto les impedía la entrada en su país. Pues con los nazis sucedió algo parecido, pero al revés. Públicamente se negaba a dar amparo a los criminales de guerra y en realidad les facilitaba el ingreso al país secretamente. Y curiosamente, aquella Circular 11 contra los judíos había establecido el modus operandi que usaron después para acoger a los nazis, un mecanismo que consistía en un sistema de inmigración paralelo y clandestino que operaba mediante órdenes secretas y confidenciales emanadas del Poder Ejecutivo. De todas maneras, cuando se habla de historia, hay que intentar explicar las cosas en su contexto. Así que para entender la política de acogida de nazis, es imprescindible que tratemos de entender la figura de Perón. Cuando la guerra llegó a su fin, Europa estaba llena de ingenieros, científicos, expertos en aviación, técnicos militares y agentes de inteligencia de primer nivel, todos ellos alemanes y austriacos, que ahora tenían que huir de la justicia. Y algunos gobiernos, incluidos los de Estados Unidos y la Unión Soviética, vieron una oportunidad para reclutar a algunos de esos hombres y mujeres para sus proyectos de nación. También fue el caso de Argentina, que en aquella época estaba embarcada en un ambicioso proyecto de desarrollo industrial y modernización militar para el que necesitaba desesperadamente mano de obra altamente cualificada. De manera que las dos motivaciones principales de Perón para abrirles las puertas a los fascistas y nazis que huían de Europa fueron la ideología y el pragmatismo. Y dependiendo de los expertos en el tema que hablen de estas dos caras de una misma moneda, porque lo cierto es que no son excluyentes, veréis que ponen el énfasis en una motivación o en la otra. Los menos críticos con la figura de Perón hacen hincapié en el pragmatismo, porque desde esta perspectiva parece que la entrada de criminales de guerra se justifica en parte
como un daño colateral en la búsqueda de un objetivo mayor. Los más críticos, en cambio, consideran el pragmatismo una cortina de humo e inciden en las motivaciones ideológicas. En el primer grupo tendríamos a la Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades Nazis en la Argentina, la CEANA, creada en 1997 por el gobierno del presidente Carlos Menem, peronista, para investigar de manera oficial el alcance de la presencia e influencia nazi en el país antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. La comisión, compuesta por académicos de prestigio que tuvieron acceso a archivos estatales hasta entonces secretos, no realizó un mero ejercicio académico. Fue en gran medida una maniobra diplomática. Argentina buscaba mejorar su reputación internacional, sacudirse el estigma de santuario nazi y alinearse definitivamente con las democracias occidentales, especialmente tras el fin de la última dictadura militar, la de Jorge Rafael Videla, que había concluido solo 14 años antes. Las conclusiones de la comisión fueron publicadas en un informe final en 1999. El primer gran aporte de la CEANA fue la confirmación oficial de la complicidad del Estado argentino. El informe concluyó que el gobierno de Juan Domingo Perón no fue un espectador pasivo, sino que estuvo al corriente del ingreso de criminales de guerra y creó deliberadamente las condiciones políticas y administrativas para facilitarlo. Sin embargo, al analizar las motivaciones de Perón, la comisión puso un fuerte énfasis en el pragmatismo. Acuñó el término alemanes útiles para describir a los científicos, técnicos e ingenieros que el gobierno buscó reclutar activamente para su ambicioso proyecto de desarrollo industrial y militar. El desarrollo de los aviones a reacción Pulky 1, en el que participó el diseñador francés y colaboracionista de los nazis, Émile Ouattine, es el ejemplo más emblemático de esta política. Quizá la conclusión más impactante de la CEANA fue la que se refería a las cifras. Frente a la leyenda negra que habla de decenas de miles de nazis refugiados en el país, la comisión identificó a un número mucho menor, aproximadamente 180 criminales de guerra y colaboracionistas. Y aquí surgió otra sorpresa que contradecía la narrativa tradicional. La mayoría de ellos no eran alemanes ni austriacos. Según la CEANA, el contingente más numeroso eran colaboracionistas del régimen fascista Ustaša de Croacia, más de 50 incluyendo a su líder Ante Pavelić, seguidos por un centenar de colaboracionistas franceses y belgas. Los nazis alemanes o austriacos, aunque incluían figuras de la talla de Adolf Eichmann y Josef Mengele, sumaban entre 30 y 45 individuos. Según las conclusiones de la CEANA, la abismal disparidad entre el mito de decenas de miles de nazis alemanes, según algunos liderados por el propio Hitler, y la realidad documentada por esta comisión, un grupo de 180 criminales, en su mayoría no alemanes, revela mucho más sobre la geopolítica de la posguerra y la propaganda antiperonista que sobre el hecho histórico en sí. El mito de albergar a decenas de miles de nazis no surgió de la nada, cumplió una función política precisa. En el contexto de la incipiente Guerra Fría, aquella acusación fue un arma poderosa para estigmatizar y deslegitimar al gobierno de Juan Domingo Perón, presentándolo ante el mundo no como un proyecto nacionalista popular, sino como una continuación directa del fascismo europeo. También otros investigadores académicos de las últimas décadas han matizado la visión que se ha dado de Perón, en el mismo sentido que la CEANA. Es el caso del historiador israelí Raanan Rein y del canadiense Ronald Newton. Ambos coinciden en que la narrativa de Argentina como un paraíso para los criminales nazis simplifica una realidad histórica mucho más compleja. Si bien no niegan la presencia de individuos y simpatizantes del régimen de Hitler en el país, ambos historiadores invitan a una reevaluación crítica de las cifras.
las motivaciones políticas de la época y el papel de la propaganda en la construcción de un mito que ha perdurado en el imaginario colectivo. Sus investigaciones apuntan a que la historia fue menos una de complicidad ideológica a gran escala y más una de pragmatismo, intereses geopolíticos y la exageración deliberada de una amenaza para servir a fines políticos externos. Newton ha criticado la desproporcionada reacción de los responsables de la política exterior estadounidense, quienes a su juicio utilizaron la figura del cuco nazi para justificar su intervención en la política latinoamericana y para presionar a gobiernos que no se alineaban completamente con sus intereses. Los que defienden la labor realizada por la CEANA destacan que su trabajo no solo desmintió el número de criminales de guerra en Argentina, sino que la mayoría de ellos fueran alemanes, quienes habían sido propagandísticamente más efectivos a la hora de hacer la ecuación Perón igual a nazi, que había dominado el discurso antiperonista durante medio siglo. A pesar de su rigor académico, el informe de la CEANA no estuvo libre de críticas porque, pese a condenar a Perón, lo hacía de una forma que no dañaba de manera irreparable su figura histórica. En este sentido, el periodista e investigador Uki Goñi, autor del libro La auténtica Odessa, la fuga nazi a la Argentina de Perón, publicado en 2002, criticó el énfasis de la comisión a la hora de presentar a Perón como un líder pragmático. Goñi sostiene que la motivación fundamental del presidente, arquitecto principal de un plan de rescate nazi organizado y financiado por el Estado, fue una profunda afinidad ideológica con el fascismo. Asimismo, el periodista argentino argumentó que las cifras de la comisión sobre los criminales de guerra que se habían refugiado en Argentina se habían quedado cortas. Su propia investigación identificó a casi 300 criminales de guerra que llegaron gracias a la red estatal de Perón. Pero entonces, ¿fue Argentina el país que más nazis acogió, como se suele decir? ¿O no fue así? La respuesta, basada en la evidencia documental, es no. No fue el país que más nazis acogió. Como sabemos, la principal superpotencia mundial, Estados Unidos, llevó a cabo la operación Paperclip. En una carrera contra la Unión Soviética por la supremacía tecnológica, el gobierno estadounidense reclutó secretamente a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes. Sus pasados nazis fueron deliberadamente blanqueados y sus expedientes saneados. El caso más famoso es el de Wernher von Braun, miembro de las SS y creador del cohete V2 que aterrorizó a Londres, de quien ya os hablamos en otro documental. Se convirtió en el padre del programa espacial estadounidense y un héroe nacional. Otro reclutado fue Hubertus Trugold, el padre de la medicina espacial, cuyo nombre fue retirado de varios honores cuando se revelaron sus vínculos con experimentos en prisioneros del campo de Dachau. La justificación para reclutar a estas personas que habían participado en el engranaje del Tercer Reich fue el interés nacional. Se consideraba que su conocimiento era demasiado valioso para dejarlos caer en manos soviéticas. La Unión Soviética hizo lo mismo a una escala aún mayor, al llevarse por la fuerza a miles de técnicos alemanes para trabajar en sus programas militares e industriales. Gran Bretaña tuvo su propia operación Matchbox. Francia también reclutó a decenas de científicos del Reich. Pero quizá el caso más chocante es el de la propia Alemania occidental. En el afán de reconstruir el país y presentarse como un baluarte contra el comunismo, el gobierno de Konrad Adenauer integró a decenas de miles de exfuncionarios nazis en la nueva administración democrática. Jueces que habían dictado sentencias de muerte bajo el nazismo siguieron en sus puestos. Policías que habían servido en la Gestapo se unieron a la nueva fuerza policial. El caso más emblemático fue el de Hans Globke, que se había unido al partido nazi en 1933, ocupó varios cargos importantes en el Ministerio del Interior durante el Tercer Reich y participó en la redacción de leyes antisemitas y en la elaboración de las leyes de Nuremberg contra los judíos. Pues bien,
Globke se convirtió en el jefe de gabinete y principal confidente de Adenauer. Respecto a este tema, hay una frase del historiador Jorge Abelardo Ramos que muchos comparten. ¿Cómo se explica que todos los nazis que fueron a Moscú eran socialistas, los que fueron a Estados Unidos o a Londres eran liberales y los únicos nazis que eran nazis fueron los que vinieron a la Argentina? Podríamos decir que la diferencia no era tanto cuantitativa como cualitativa. Mientras Estados Unidos y la URSS buscaban principalmente cerebros con fines pragmáticos y Alemania Occidental integraba a burócratas por necesidad política, es cierto que la Argentina de Perón ofreció un refugio ideológico. No solo se reclutaba a ingenieros, se rescataba activamente a criminales de guerra, torturadores y líderes fascistas de toda Europa por afinidad política. La singularidad de Argentina, por tanto, no está en la cantidad, sino en la calidad simbólica de sus invitados y en la naturaleza explícitamente política y estatal de la acogida. Argentina se convirtió, tras la Segunda Guerra Mundial, en el símbolo por excelencia del santuario nazi porque, durante años, la vida de esos criminales de guerra transcurrió de forma tranquila en el país sudamericano. ¿Y cómo era esa red que llevó hasta Argentina a los nazis? Las investigaciones de la CEANA confirmaron los mecanismos utilizados, como el uso de pasaportes falsos emitidos por la Cruz Roja Internacional y las redes de apoyo que les permitieron establecerse. La política del gobierno de Perón de recibir a nazis se ejecutó a través de una red de funcionarios y agentes de confianza del presidente. Figuras como Rodolfo Freude, secretario privado de Perón y jefe de la División de Informaciones, y Carlos Fultner, un ex capitán de las SS de origen argentino-alemán, fueron identificados como piezas clave en la organización de las rutas de escape de Europa diseñadas para los nazis, las conocidas como Ratlines o rutas de las ratas, y en la provisión de la documentación necesaria para que los fugitivos ingresaran y se establecieran en el país. Una pequeña precisión. Ruta de las ratas es la traducción habitual para el término ratlines en su contexto histórico. Sin embargo, el origen del término es náutico. Las ratlines, flechastes en español, son las escaleras de cuerda que permiten a los marineros trepar por los mástiles para trabajar. Se cree que la idea de una red de cuerdas que permite escalar para escapar se usó como una potente metáfora para describir las rutas de huida de los nazis. La acción de individuos como Freude y Fultner, que operaban con el respaldo del más alto nivel del poder, demostró que la acogida de nazis y colaboracionistas fue una decisión consciente del gobierno peronista. En su obra, Uki Goñi describe una operación mucho más centralizada y dirigida desde Buenos Aires, de lo que sugirieron los informes de la CEANA. El periodista pone un énfasis mayor en la participación directa de la Casa Rosada y de los funcionarios peronistas en la creación y mantenimiento de las ratlines que lo que apuntó la comisión creada por Menem, que hacía recaer el peso principalmente en las redes eclesiásticas o de inteligencia extranjera y parecía destacar que Argentina actuaba sobre todo como receptor final. Goñi expone que la Dirección de Migraciones, bajo el mando de Santiago Peralta, ferviente nacionalista católico y un antisemita convencido, fue el ejecutor principal de la política de acogida de criminales de guerra. Y según la investigación de este periodista argentino, la oficina de Peralta no actuaba por su cuenta, sino que recibía órdenes directas o como mínimo tenía un claro entendimiento con el poder ejecutivo para crear un canal de inmigración secreto y paralelo al oficial. Este canal secreto se dedicaba a emitir permisos de desembarco y documentos de identidad a criminales nazis, ustachas croatas y otros colaboracionistas fascistas buscados en Europa. Estas directivas permitían a Peralta ignorar las leyes migratorias vigentes y anular las decisiones de los cónsules argentinos en Europa, que en muchos casos habían negado visados a estas mismas personas por sus antecedentes. Otra pieza central de esta operación sobre el terreno, según destaca Goñi, fue un hombre con un pie en cada mundo: Carlos Fultner,
el arquitecto y principal agente operativo en Europa de la red de escape nazi organizada por el gobierno de Perón. Nacido en Buenos Aires en 1910 y de padres inmigrantes germanos, había sido educado en Alemania. Se unió al servicio de inteligencia de las SS y sirvió como capitán en la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania nazi. Su doble nacionalidad, sus contactos con el Tercer Reich y su lealtad al nuevo gobierno argentino de Perón lo convirtieron en el hombre perfecto para aquella misión. Perón lo puso al frente de una oficina encubierta en la misma Casa Rosada, la sede del gobierno. Oficialmente era la División de Informaciones, pero en la práctica era una agencia de viajes para nazis. Con un pasaporte diplomático argentino, Fulda se instaló en Europa, desde una oficina en Berna, Suiza, y luego moviéndose por Madrid y Génova, activó sus antiguas redes de contactos de las SS. Entrevistaba a los candidatos, evaluaba su utilidad para Argentina, les proporcionaba documentos falsos y coordinaba su viaje. No solo rescató a camaradas ideológicos, sino que también reclutó a equipos enteros de ingenieros aeronáuticos, como el famoso diseñador de aviones Kurt Tank, quien desarrollaría en Argentina el caza reacción Pulky II, uno de los más avanzados de su tiempo. En el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires se lleva a cabo el ensayo final del Pulky II. El presidente de la República, General Perón, acompañado por el ministro de Aeronáutica, se hace presente para asistir a la última prueba de esta moderna máquina, cabal expresión del esfuerzo, la capacidad y el éxito de nuestra técnica. Extraordinario triunfo de la aviación argentina. La operación de Fulda fue la encarnación de la doble motivación de Perón, la afinidad ideológica y un pragmatismo que buscaba el desarrollo del país. La maquinaria de rescate de Perón necesitaba a socios en Europa que pudieran sacar a los fugitivos de sus escondites y llevarlos a los puertos. Esos socios necesarios fueron los que pusieron en marcha las rutas clandestinas. Lejos de ser la organización monolítica y todopoderosa Odessa, cuyas siglas significan en alemán Organización de Antiguos Miembros de las SS, y que el escritor de ficción Frederick Forsyth popularizó en su novela homónima, estas ratlines eran una constelación de redes de escape flexibles y a menudo competidoras. La más transitada y eficiente era la que atravesaba los Alpes hasta Italia. El viaje comenzaba en Alemania o Austria, a menudo en la región del Tirol del Sur, de habla alemana pero perteneciente a Italia. Los fugitivos, con la ayuda de antiguos camaradas o simpatizantes locales, se refugiaban en monasterios y conventos aislados en las montañas. Estos lugares ofrecían un santuario perfecto, lejos de las miradas de las patrullas aliadas. El nexo clave en Roma era una facción reaccionaria y vehementemente anticomunista dentro de la Iglesia católica. La figura más prominente y documentada es la del obispo austriaco Alois Judal, rector del Pontificio Instituto Teutónico de Santa María del Ánima, un seminario para sacerdotes alemanes en Roma. No es que Judal fuera una persona humanitaria que no supiera a quiénes estaba ayudando. Era un convencido simpatizante nazi. En 1937 había publicado un libro titulado Los fundamentos del nacionalsocialismo, en el que intentaba conciliar el catolicismo con el nazismo. Para Judal, la derrota de Alemania era una catástrofe que abría las puertas de Europa al ateísmo bolchevique. Consideraba que su deber cristiano era salvar a los luchadores anticomunistas, es decir, a los nazis y fascistas, de lo que él llamaba la justicia de la venganza de los aliados. Judal usó su posición para crear una red de asistencia. Proporcionaba escondite, ropa, comida y dinero, pero su contribución más valiosa era el acceso a documentos. A través de sus contactos conseguía para sus protegidos documentos de identidad falsos, a menudo bajo nombres de países del este de Europa. Con esta nueva identidad, el siguiente paso era obtener un pasaporte de viaje. La herramienta crucial fue el pasaporte emitido por la Comisión de Refugiados del Vaticano, o más comúnmente por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el caos de la posguerra, con millones de personas desplazadas, la Cruz Roja estaba desbordada. Para emitir un documento de viaje a menudo se basaban en la recomendación
de una figura de autoridad, como un obispo. Judal y otros clérigos explotaron esta confianza, avalando a criminales de guerra como si fueran refugiados apátridas. Con un pasaporte de la Cruz Roja en una mano y un visado argentino conseguido por Fultna en la otra, el fugitivo podía caminar hasta una agencia de viajes en Génova, comprar un pasaje de barco en tercera clase y embarcarse hacia una nueva vida. Hombres como Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto y responsable directo de la solución final, e Erich Priebke, criminal de guerra conocido por haber sido el principal colaborador de Herbert Kappler en la masacre de las fosas ardeatinas en el sur de Roma, donde fueron asesinados 335 ciudadanos italianos, usaron esta ruta exacta para llegar hasta Argentina. El papel oficial del Vaticano y del Papa Pío XII en esta trama es una de las cuestiones que más debate suscitan. Mientras que el Vaticano sostiene que cualquier ayuda que se produjera fue obra de clérigos individuales que actuaron por su cuenta, como Judal, quien por sus actos finalmente fue obligado a dimitir como rector del Colegio Santa María del Ánima en 1952, aunque el Vaticano no lo condenó nunca de forma explícita. Críticos e historiadores argumentan que es improbable que una operación de esta escala pudiera llevarse a cabo sin el conocimiento y al menos el consentimiento tácito de niveles superiores, motivados por un profundo anticomunismo. De hecho, el debate cobró nueva vida a partir de que el ya difunto Papa Francisco ordenara en 2020 la apertura de los archivos secretos del pontificado de Pío XII para que fueran accesibles para los investigadores y estos pudieran realizar un estudio completo y objetivo sobre él, incluido su papel y supuesto silencio durante el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Si bien respecto a las ratlines no se ha encontrado una orden directa del Sumo Pontífice, los documentos confirman que el Vaticano conocía en detalle el alcance del Holocausto mucho antes del fin de la guerra, lo que hace su silencio y la actividad de clérigos como Judal aún más controvertidos. La otra gran autopista de escape pasaba por la España de Francisco Franco. El régimen sentía cierta deuda de gratitud y una afinidad ideológica con Hitler y Mussolini, al haber sobrevivido en parte gracias a su ayuda, con apoyo militar directo y decisivo durante la Guerra Civil, con suministro masivo de armamento y material bélico, así como apoyo político y diplomático. De esta manera, España se negó a extraditar a la mayoría de los criminales reclamados por los aliados y se convirtió en un refugio seguro para muchos, como el belga Léon de Crel, colaborador nazi que vivió una vida de lujo en la Costa del Sol hasta su muerte en 1994. Para otros, España fue un mero trampolín hacia otros destinos. Madrid, con sus embajadas y consulados sudamericanos amigos, era un lugar ideal para obtener los documentos finales antes de cruzar el Atlántico. La dictadura de Franco no solo miró hacia otro lado, colaboró activamente proporcionando refugio, protección policial y facilidades para continuar el viaje. Una operación de escape y reasentamiento de la magnitud que estamos viendo no podía sostenerse solo con ideología, requería una compleja y opaca red financiera. El dinero para pasaportes falsos, billetes de barco, sobornos y para iniciar una nueva vida en Argentina provenía de diversas fuentes, muchas de ellas manchadas de sangre. Una figura central en este entramado fue el empresario germano-argentino Ludwig Freud, padre de Rodolfo, quien gracias a la influencia de su progenitor se convirtió en el secretario privado y hombre de máxima confianza de Perón. Ludwig y Rodolfo formaron el eje perfecto de dinero y poder sobre el que se construyó la principal ruta de escape nazi hacia Argentina. El padre, asentado en el país sudamericano desde mucho antes de la guerra, dirigía un exitoso imperio empresarial. Se cree que sus empresas pudieron servir como tapadera para la triangulación de capitales entre Alemania, la neutral Suiza y Argentina. Este dinero, a menudo producto del saqueo de los bienes de las víctimas del Holocausto y de los tesoros de los países ocupados,
no solo financió las actividades nazis durante la guerra, sino que también creó un fondo de reserva para la posguerra, listo para ser utilizado por los fugitivos. La estrecha relación personal de Freud con Juan y Eva Perón le otorgó una gran protección. Seguramente habréis escuchado hablar del tema del oro nazi, que ha alimentado innumerables leyendas, incluyendo fantásticas historias de submarinos desembarcando tesoros en las desoladas costas de la Patagonia. Si bien no hay pruebas concluyentes de estos desembarcos, la realidad financiera sigue siendo como de película. No se trataba tanto de cofres de oro físico, sino de una metódica transferencia de activos. El Reichsbank alemán había saqueado las reservas de oro de los bancos centrales de media Europa. Una parte de este oro fue vendida a países neutrales como Suiza, Suecia o España, blanqueando su origen. Desde allí, el valor de ese oro podía ser transferido como divisas limpias a cuentas en Argentina. Más importante aún fue la transferencia de patentes, acciones de empresas y capitales líquidos a través de la red bancaria internacional, especialmente la suiza. Y aquí es donde el papel de las grandes corporaciones alemanas se volvió crucial. Empresas como Siemens, BMW y Mercedes-Benz habían sido pilares del esfuerzo de guerra nazi. Habían usado mano de obra esclava de los campos de concentración. Todas tenían importantes filiales en Argentina. Pero, ¿ayudaron activamente a los fugitivos? Es una de las preguntas más controvertidas. Expertos como Goñi, que es una de las personas que más a fondo ha investigado la llegada de criminales nazis a su país, sostienen que sí, que hubo empresas alemanas que proporcionaron una red de seguridad ofreciendo empleos y cobertura a antiguos miembros del partido y de las SS. El caso de Adolf Eichmann, que trabajó en la planta de Mercedes-Benz en la localidad de González Catán, en la provincia de Buenos Aires, es un ejemplo que se cita a menudo. Las empresas han negado sistemáticamente cualquier política institucional de ayuda, atribuyendo cualquier contratación a decisiones individuales. Sin embargo, la evidencia apunta a una densa red de contactos personales y lealtades que funcionaba como una bolsa de trabajo informal para los recién llegados, garantizando que los camaradas encontraran un lugar en el nuevo mundo. Por cierto, recientemente, en mayo de 2025, en conmemoración del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la capitulación del régimen nazi, cerca de 50 grandes empresas alemanas emitieron un comunicado conjunto reconociendo su responsabilidad histórica en los crímenes del nazismo y expresando su profundo rechazo al odio, la exclusión y la discriminación. Entre las compañías que firmaron esta declaración se encuentran nombres tan conocidos como Bayer, Bosch, Mercedes-Benz, Siemens, Volkswagen o Lufthansa, entre otras. Reconocieron que teniendo su propio beneficio en mente, muchas empresas y sus actores en aquel entonces estuvieron involucradas en las atrocidades del Tercer Reich. En la declaración conjunta, los máximos responsables de estas compañías aceptaron que en 1933 y posteriormente demasiados guardaron silencio y miraron hacia otro lado. Volkswagen, como sabemos, fue fundamental en la materialización de la idea del coche del pueblo de Hitler, su famoso escarabajo, y Lufthansa sirvió como parte esencial de la fuerza aérea nazi. Y un caso aún más llamativo fue el de Diegesch, una empresa vinculada con Bayer que fue la que suministró el gas Ciclón B usado en las cámaras de gas. Respecto al dinero nazi, quizá hayáis oído hablar de la controversia reciente en torno al banco Credit Suisse, un eco contemporáneo de la complicidad de la banca que hemos mencionado hace un momento. En 2020, el Centro Simon Wiesenthal, organización internacional de derechos humanos de origen judío, cuya misión principal es preservar la memoria del Holocausto, pidió al banco que investigara una lista de 12.000 individuos que, según esta organización, incluía a nazis que llegaron a Argentina en la década de los años 30, muchos sospechosos de haber girado importantes cantidades de dinero a cuentas suizas. La investigación interna del banco, publicada en 2023, minimizó el asunto al concluir que no había pruebas de ello y que solo había encontrado 8 cuentas problemáticas. Sin embargo, una investigación paralela del Comité de Presupuesto del Senado de Estados Unidos
criticó la pesquisa del banco por ser deliberadamente restrictiva y reveló que se habían encontrado al menos 99 cuentas no declaradas previamente vinculadas a altos funcionarios nazis y a grupos afiliados en Argentina, algunas de las cuales permanecieron activas hasta hace muy pocos años. La eficacia de las redes de escape usadas por los criminales de guerra significó que Argentina se convirtió no solo en el nuevo hogar de parte de los ingenieros y técnicos alemanes que habían formado parte del engranaje del Tercer Reich, sino en el hogar de algunos de los peores criminales de guerra. La notoriedad de individuos como Eichmann, Mengele y Pripke sirve para ilustrar la gravedad de la política de puertas abiertas de Argentina. Además, durante décadas permanecieron impunes. El mundo parecía haberlos olvidado. Pero como vamos a ver, no era así, al menos en algunos casos. Vamos a hablar en primer lugar de Adolf Eichmann, el teniente coronel de las SS que, como hemos mencionado antes, gestionó con fría eficiencia burocrática la logística de la llamada solución final. Tras la guerra, fue capturado por los estadounidenses, pero logró escapar de un campo de prisioneros. Con la ayuda de la red de Judal, obtuvo un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Ricardo Clement, un mecánico apátrida. Tenía 44 años cuando llegó a Buenos Aires en el barco Giovanna, el 14 de julio de 1950. 2 años más tarde se le unieron su esposa Vera y sus 3 hijos, Klaus, Horst y Dieter. También viajaron con apellidos falsos. Y en 1955 nació ya en Buenos Aires su 4º hijo, Ricardo. Durante una década, Eichmann vivió una vida anónima y muy discreta para mantener un bajo perfil y que no lo encontraran los cazadores de nazis del Mossad. Trabajó en una fábrica de Mercedes-Benz, montó una granja de conejos y vivió con su familia en una modesta casa, primero de la calle Chacabuco, en Vicente López, y después en la calle Garibaldi, en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. El hombre que había enviado a millones de personas a la muerte vivía como un obrero más. Sin embargo, se relacionaba con otros ex-nazis y simpatizantes en Argentina, y en reuniones privadas y con gente de confianza llegó a jactarse de sus crímenes de guerra. En un encuentro que mantuvo con el periodista y ex-nazi holandés Willem Sassen, quien lo grabó en cintas, Eichmann detallaba su papel en el Holocausto y expresaba su falta de arrepentimiento. Esas grabaciones serían cruciales más tarde. El 11 de mayo de 1960, una década después de su llegada a Argentina, fue localizado y capturado por el Mossad en San Fernando, en una operación que había dado comienzo 3 años atrás. La primera pista para localizarlo, la más importante, les llegó a sus captores a través de Lothar Hermann, un superviviente del Holocausto, judío alemán ciego que vivía en Argentina. Su hija Silvia había comenzado a tener una relación. Unos dicen que era solo de amistad, otros que se trataba de un incipiente romance, con un joven llamado Klaus. Pues sí, el Klaus hijo de Eichmann. El joven, que era antisemita y simpatizante nazi, se cree que debía de ignorar que Silvia era judía. A veces se jactaba de las actividades de su padre durante la guerra e incluso llegó a decir «mi padre Adolf Eichmann» y a mencionar su papel en el Holocausto. El padre de Silvia, al sospechar que el progenitor de Klaus podía ser realmente el buscado criminal nazi, le pidió a su hija, que por entonces debía de rondar los 15 años, que intentara verificar la identidad del padre de Klaus y enterarse de la dirección en que vivían. Y la muchacha cumplió la misión de su padre visitando la casa de los Eichmann y confirmando la identidad y dirección en la calle Chacabuco. Entonces, Lothar Hermann empezó a enviar cartas a partir de ese 1957 a Fritz Bauer, el fiscal general del Estado alemán de Hesse, conocido por su dedicación a llevar a los nazis ante la justicia. El propio Bauer, un socialdemócrata judío, había estado antes de la guerra prisionero en un campo de concentración nazi, el de Heuberg, en Alemania.
Tras ser liberado en el 36, se había exiliado a Dinamarca y luego a Suecia, desde donde colaboró con otros exiliados. Hermann le proporcionó a Bauer la dirección de los Eichmann en Argentina. El fiscal, que estaba muy comprometido con la persecución de los crímenes nazis, se tomó en serio aquellas cartas, pero no confiaba en su propio gobierno ni en los servicios de inteligencia alemanes, porque el sistema judicial germano en la posguerra aún estaba plagado de exnazis y simpatizantes, y temía que alguien alertara a Eichmann y pudiera escapar. De manera que decidió contactar con el Mossad y proporcionarles a ellos la información. Su decisión de contactar directamente con los israelíes fue, según la legislación alemana de la época, un acto de traición. Bauer asumió un riesgo personal y profesional inmenso porque priorizó lo que él consideraba justicia universal por encima de los protocolos nacionales, y aunque al final no fue procesado por traición ni se le aplicó ninguna sanción disciplinaria, sí sufrió un severo castigo extraoficial en forma de ostracismo y hostigamiento por parte de sus propios colegas y de amplios sectores del poder en Alemania. Fue objeto de campañas de difamación, se le espiaba y recibía constantes amenazas de muerte. Los círculos nacionalistas y de la derecha conservadora lo odiaban por su insistencia en remover el pasado nazi. Pero volvamos con Adolf Eichmann. La tarea de dar con él no fue fácil, porque para cuando fueron a buscarlo, algunas fuentes dicen que el Mossad no se fiaba de que un hombre casi ciego hubiera podido certificar la identidad del criminal de guerra. La familia de este ya se había mudado. Simon Wiesenthal, el célebre cazanazis que sobrevivió al Holocausto, proporcionó información de inteligencia vital recopilada por su red de informantes que ayudó al servicio secreto israelí a localizar a Eichmann, que, como hemos dicho, desde su llegada a Argentina se hacía llamar Ricardo Clement. Tras conseguir la nueva dirección, los israelíes usaron fotografías antiguas para compararlas con la persona que estaban vigilando, y un momento clave de la operación fue cuando el 19 de marzo de 1960 el agente Zvi Aaroni, usando una cámara oculta en un maletín, logró tomar una serie de fotografías de Clement en el exterior de su casa. Esas fotos fueron enviadas de inmediato a Israel para ser analizadas por expertos forenses, quienes las compararon con imágenes de archivo de Eichmann, prestando especial atención a la forma de las orejas, que son únicas en cada individuo. El análisis confirmó la identidad, aunque la confirmación definitiva la consiguieron solo 2 días más tarde de aquella foto, el 21 de marzo de 1960, y fue gracias a un ramo de flores. Los agentes que espiaban a la familia observaron cómo Eichmann llegó a casa del trabajo y le entregó un ramo de flores a su mujer, Vera. Este gesto, en esa fecha tan específica que en los datos que el Mossad tenía figuraba como el día del aniversario de bodas de la pareja, fue la prueba irrefutable que el equipo de vigilancia necesitaba para confirmar al 100% que Ricardo Clement era, sin ninguna duda, Adolf Eichmann. La noche del 11 de mayo de 1960, mientras volvía a casa del trabajo, fue interceptado y metido en un coche. Tras capturarlo, lo sacaron de manera clandestina de Argentina para llevarlo a Israel y juzgarlo allí. Aquel secuestro provocó una grave crisis diplomática con el país sudamericano, en aquel momento liderado por el presidente Arturo Frondizi, que protestó por la violación de su soberanía. El juicio, celebrado de abril a diciembre de 1961 en Jerusalén, fue un evento de magnitud histórica, transmitido por televisión a todo el mundo, con una cinta de vídeo retrasada, no en directo. De hecho, fue uno de los primeros juicios televisados de la historia. Cientos de supervivientes del Holocausto pudieron contar sus historias al mundo. El juicio expuso la banalidad del mal, concepto acuñado por la filósofa Hannah Arendt para describir la capacidad de personas aparentemente normales como Adolf Eichmann de cometer actos terribles sin un profundo odio o maldad intrínseca, simplemente por seguir órdenes y cumplir con su deber dentro de un sistema burocrático. Eichmann fue declarado culpable y en la madrugada del 1 de junio de 1962
a la edad de 56 años, fue ahorcado en la prisión de Ramla, en Israel. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas esparcidas en el mar Mediterráneo, fuera de las aguas territoriales israelíes, para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación o un santuario para simpatizantes nazis. También es muy conocido en Argentina el caso de Erich Priebke, capitán de las SS en Roma y, como hemos dicho, uno de los ejecutores de la masacre de las fosas ardeatinas en marzo de 1944, uno de los crímenes de guerra más atroces cometidos por los nazis en Italia. Como represalia por un atentado partisano, los nazis asesinaron a 335 rehenes civiles italianos, incluyendo 75 judíos, con un tiro en la nuca. Priebke, uno de los criminales de guerra nazis más notorios que se refugiaron en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, admitiría más tarde haber matado personalmente a 2 de las víctimas. Huyó de un campo de prisioneros británico en 1946 y un año más tarde llegó a Argentina, con 34 años, también con la ayuda de la red de Judal. Se estableció en la ciudad de San Carlos de Bariloche, un enclave de la comunidad alemana en la Patagonia, que se convirtió en un refugio para exnazis. Allí, Priebke creó una familia tras casarse con Alice Stoll, con quien tuvo 2 hijos, Ronald y Jorge. Primero fue el dueño de una tienda de fiambres y delicatessen, y luego dirigió la prestigiosa escuela alemana local, se alzó con el cargo de presidente del Instituto Cultural Germano-Argentino y fue una figura respetada en la alta sociedad de la ciudad. Su vida en Argentina es un ejemplo paradigmático de la impunidad y la integración de muchos ex-nazis en ciertas comunidades. Priebke piensa aceptar no va a hacer ninguna declaración. Si no se respeta, yo le pido por favor. No va a al colegio alemán. ¿Para qué fuiste al colegio alemán? Ya me rompieron una parte de la cámara. Pero ¿Para qué fuiste no al la hagas colegio más alemán? grande, viejo, no la hagas más, ya está todo bien. Durante más de 40 años, Priebke, que al principio estableció una identidad falsa, pero al poco tiempo se sintió lo suficientemente seguro para usar su nombre real, pasaba por un ciudadano modelo. Su pasado era un secreto a voces entre ciertos círculos que nadie se atrevía a desvelar. Y desde luego contó con la inacción o complicidad de las autoridades argentinas. Pero la impunidad de Priebke llegó a su fin en 1994. ¿Cómo? El periodista estadounidense Sam Donaldson y su equipo del programa de televisión Primetime Live de la cadena ABC viajaron a Bariloche, donde habían localizado a un anciano que había sido oficial de la inteligencia nazi, Reinhard Kops. Había huido de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y años más tarde se había refugiado en Argentina, donde recibió la identidad falsa de Juan Mahler. Pero Kops era un pez pequeño frente al nombre que él mismo terminó revelando al periodista, otro nazi que, como él, vivía en Bariloche. Ni más ni menos que... Sí, lo habéis adivinado. Erich Priebke. Tras aquella revelación, Donaldson localizó a Priebke. Durante la entrevista, el criminal de guerra confiado y quizás subestimando las consecuencias, admitió su presencia en la masacre de las fosas ardeatinas, aunque alegó que solo había seguido órdenes. You know, the communists blow up a group of our German soldiers. Yes. For every German soldier, 10 Italians had to die. Civilians. Well, civilians, they have been morally terrorists. But children were killed. No, not at all. 14-year-old boys were killed. No. But why did you shoot them? They had not done anything. Yes. You know, that was our order. You know, in the war, you know that kind of things happened, you know. You were just following orders? Yes, of course, yes. But I didn't shoot anybody. Tras la emisión de la entrevista en mayo de 1994, se generó un escándalo internacional masivo, y Argentina, bajo el gobierno de Carlos Menem, actuó. Erich Priebke fue detenido en Bariloche el día 9 de ese mismo mes. Italia solicitó su extradición, un proceso que fue largo y complejo,
con varias apelaciones. La defensa de Pripke alegaba que los crímenes habían prescrito o que, como él mismo había dicho en la entrevista, se había limitado a seguir órdenes. Finalmente, la extradición fue concedida por el gobierno argentino en noviembre de 1995. El juicio, celebrado en Roma, fue muy mediático y generó gran controversia, especialmente por la negativa de Pripke a mostrar arrepentimiento y su defensa de que solo seguía órdenes. En 1998 fue condenado a cadena perpetua por su participación en la masacre de las fosas ardeatinas. Debido a su avanzada edad y su estado de salud, cumplió la pena bajo arresto domiciliario en la capital italiana. Allí murió el 11 de octubre de 2013, a los 100 años de edad, sin haber renegado nunca de sus convicciones nazis. Su caso puso de manifiesto la compleja red de refugio de criminales nazis en Argentina y la dificultad de llevarlos ante la justicia décadas después de sus crímenes. Su muerte también provocó una gran controversia a la hora de decidir cuál sería el destino de sus restos mortales, ya que se convirtió en un cadáver non grato a nivel internacional. Nadie quería que los restos de Pripke fueran enterrados en su territorio para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación neonazi. En Italia, muchas localidades, incluyendo Roma y los municipios cercanos, se negaron a acoger sus restos, dada su falta de arrepentimiento y la memoria de la masacre de las fosas ardeatinas. Incluso la prefectura de Roma prohibió cualquier funeral público o entierro en la provincia. El Vaticano también se negó a que se celebrara una ceremonia en cualquier iglesia católica de Roma. En Argentina, el gobierno, a través de su Ministerio de Exteriores, anunció que no permitiría el ingreso del cuerpo de Pripke al país, ni siquiera para ser enterrado junto a su esposa en Bariloche, debido a la gravedad de sus crímenes y el repudio que generaba. Y en Alemania, incluso en el pueblo natal de Pripke, Hennigsdorf, se negaron también a recibir el cuerpo para su entierro. Durante más de 3 semanas, el cadáver de Pripke estuvo depositado en un aeropuerto militar en Pratica di Mare, cerca de Roma, mientras las autoridades italianas buscaban una solución para su inhumación. La situación era un quebradero de cabeza para el gobierno italiano. El abogado del difunto, Paolo Giacchini, denunció que el cuerpo había sido secuestrado. Finalmente, en noviembre de 2013, se reveló que Erich Pripke había sido enterrado en secreto en el cementerio de una prisión en Italia. El lugar exacto no se hizo público y la tumba fue señalada solo con un número, sin su nombre ni fechas, para evitar que se convirtiera en un lugar de culto o peregrinación para grupos neonazis. Solo un círculo muy reducido, incluida su familia, conoce la ubicación exacta. Por cierto, se sabe que tras su muerte uno de sus nietos, Tomás Eric Ramón Pripke Ortiz, manifestó su deseo de quitarse el apellido paterno debido al estigma asociado con su abuelo, y en 2015 obtuvo el visto bueno de la justicia para hacerlo. Otro de los criminales de guerra más buscados que encontraron su nuevo hogar en Argentina fue Joseph Mengele, el ángel de la muerte del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Realizó experimentos inhumanos con prisioneros, especialmente con gemelos, personas con acondroplasia y niños. Tenía el poder de decidir quién vivía y quién iba directamente a la cámara de gas con un simple gesto de su mano en la rampa de selección del campo. Mengele llegó a Argentina en 1949. A diferencia de Eichmann, vivió con mucha menos discreción al principio. Se sentía tan seguro que usó su propio nombre en varias ocasiones. Apareció en la guía telefónica de Buenos Aires y regentó un negocio de maquinaria agrícola. Tras el secuestro de Eichmann en 1960, el pánico se apoderó de él. Huyó a la vecina Paraguay bajo la protección de la dictadura de Alfredo Stroessner, quien era hijo de un inmigrante alemán, y luego a Brasil, donde vivió escondido hasta su muerte por ahogamiento en una playa
en 1979. Si queréis saber más sobre quién fue este hombre y cómo fue su vida en Argentina, en nuestro canal podéis encontrar el documental que os preparamos sobre él. En la lista de nazis que se refugiaron en Argentina también se encuentra Josef Schwamberger, comandante de varios guetos y campos de trabajo forzado en Polonia, conocido por su crueldad personal, en cuya captura también tuvo un papel protagonista el cazanazis Simon Wiesenthal. Schwamberger fue localizado en Argentina y finalmente extraditado a Alemania en 1990 para ser juzgado por crímenes de guerra. El juicio, que duró casi un año, contó con el testimonio de numerosos supervivientes. Fue encontrado culpable de 7 cargos de asesinato basados en actos de crueldad individual donde él mismo, por motivos racistas y sádicos, disparó y mató a prisioneros judíos, a menudo sin provocación alguna. También lo condenaron por su complicidad en el asesinato de al menos 3.058 personas, dado su papel en la organización de ejecuciones masivas y el envío de miles de personas desde los guetos de Przemysl y Rozwadów hacia el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El 18 de mayo de 1992, Josef Schwamberger, a los 80 años de edad, fue condenado a la pena máxima posible según la ley alemana: cadena perpetua. El tribunal destacó la particular gravedad de la culpa, lo que implicaba que no tendría la posibilidad de solicitar la libertad condicional tras 15 años, como suele ser habitual. Murió de cáncer en el hospital de la prisión de Hohensalzberg, cerca de Stuttgart, en 2004, con 92 años. También debemos mencionar a Walter Kuchmann, oficial de la Gestapo, implicado en la masacre de más de 20 profesores y académicos polacos de la Universidad de Lwów, junto con sus familiares, en una acción que se enmarcó en el plan nazi para exterminar a la élite intelectual y cultural polaca. A Kuchmann se le acusaba de organizar y supervisar la masacre de entre 1.500 y 2.000 judíos en las ciudades de Brzeżany y Podhajcha, en la misma región, entre 1941 y 1942. Como oficial al mando, dio las órdenes directas para estas ejecuciones masivas. Pues bien, Kuchmann vivió durante décadas en Argentina, bajo la falsa identidad de Pedro Ricardo Olmo. El mérito de su descubrimiento recae directamente en Simon Wiesenthal y su equipo de investigadores. Su descubrimiento se produjo en 2 fases clave. La primera pista llegó en 1975, cuando Wiesenthal recibió información de que Kuchmann vivía en la ciudad balnearia de Miramar. Consiguió incluso que un fotógrafo de una revista alemana le tomara una foto a escondidas, lo que ratificó su presencia en el país. Pero después de que su verdadera identidad fuera expuesta por Wiesenthal, el criminal de guerra abandonó Miramar para ocultarse en otro lugar. La confirmación definitiva llegó 10 años más tarde, y fue gracias a un detalle sobre la esposa de Kuchmann. Wiesenthal descubrió que la esposa de este Pedro Olmo se llamaba Geralda y que su apellido de soltera era el mismo que el de la esposa de Walter Kuchmann. Aquella coincidencia era prácticamente imposible y fue la prueba irrefutable de que se trataba del criminal de guerra. Con esta información, Wiesenthal hizo público el caso a nivel mundial y presionó a las autoridades para que actuaran. El gobierno de Alemania Occidental solicitó formalmente la extradición de Kuchmann al argentino, que en ese momento estaba bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. Basándose en esta solicitud, agentes de Interpol lo detuvieron en noviembre de 1985 en su residencia en la localidad de Vicente López. ¿Llegó a ser juzgado? Pues no, porque tras su detención fue encarcelado en la prisión de Villa Devoto en Buenos Aires a la espera de que se completara el proceso de extradición a Alemania para ser juzgado por sus crímenes. Sin embargo, mientras estaba en prisión preventiva, su salud se deterioró y falleció a los 72 años de edad de un infarto el 30 de agosto de 1986 en un hospital de Buenos Aires. Tampoco podemos dejar de mencionar a Eduard Grossmann,
el carnicero de Riga, responsable de la muerte de 40.000 judíos, que vivió en Argentina durante casi 29 años bajo el nombre de Federico Wigner, hasta que en julio de 1977 el gobierno de la dictadura militar argentina, con Jorge Rafael Videla como cabeza visible del régimen, emitió un comunicado público reconociendo que el gobierno de Alemania Occidental les había enviado una petición de extradición de Rochman. Muchos ven en ese comunicado una finta diplomática diseñada para apaciguar a los dirigentes del país europeo y a la vez garantizar que el criminal de guerra, al ser advertido, dispusiera del tiempo suficiente para huir. Como así fue. Rochman huyó a Paraguay y allí murió en un hospital solo un mes después, el 8 de agosto de 1977, a causa de un infarto. Tenía 68 años. La lista de nazis en Argentina es larga. La propia CEANA reconoció entre 30 y 45 individuos, así que no podemos mencionarlos a todos. De quien sí os vamos a hablar en último lugar es de alguien que sabemos que, si no lo citamos, alguien lo hará por nosotros abajo en los comentarios. Se trata de Otto Skorzeny, ingeniero civil y coronel austriaco de las Waffen-SS, que estuvo al mando de una de las principales unidades de operaciones especiales de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y a quien los aliados llamaron el hombre más peligroso de Europa. Pues bien, los rumores más persistentes, omnipresentes en la cultura popular, aseguran que este nazi llegó a ser el guardaespaldas de ni más ni menos que Eva Perón. ¿Pero realmente fue así? Seguramente alguno se sentirá decepcionado por nuestra respuesta, pero no, nunca ha habido una prueba que sustente tal afirmación. Como sabéis, la esposa del presidente argentino falleció el 26 de julio de 1952, a los 33 años de edad, debido a un cáncer de cuello de útero, una enfermedad que la debilitó muchísimo durante el último año de su vida. La prueba más sólida que sitúa a Skorzeny en una reunión en la que también se encontraba Perón, la única prueba de su acceso al Palacio Presidencial, está fechada en octubre de 1954, como veis, 2 años después de la muerte de la esposa del presidente. Eso parece restar credibilidad a los rumores. Quizá haya quien rebata esa idea alegando que las visitas de Skorzeny a Argentina se suelen situar en torno a 1949, cuando Eva Perón aún estaba viva. Pero, ¿no os parece que si una figura que era tan reconocible como Skorzeny hubiera sido el guardaespaldas de una de las mujeres más famosas del mundo en aquel momento, ¿habría habido alguna prueba de ello, alguna foto? Sin embargo, como decimos, esa prueba no apareció hasta 2 años después de la muerte de Eva Perón. Los hechos documentados son que Skorzeny estuvo en Argentina, actuó allí como asesor y empresario y se reunió con Perón, pero el mito del guardaespaldas suena a una exageración de la realidad, a un arma política más contra el peronismo. Ya nos contaréis en los comentarios qué opináis vosotros al respecto. Como antes vimos, Argentina no fue un refugio solo para nazis. Perón abrió las puertas a fascistas de toda Europa. El más destacado de ellos fue Ante Pavelić, el Poglavnik o líder del Estado Independiente de Croacia, un régimen títere nazi. Su milicia, la Ustacha, llevó a cabo una campaña de genocidio tan brutal contra serbios, judíos y gitanos que llegó a horrorizar incluso a algunos oficiales nazis. Pavelić fue responsable de la muerte de cientos de miles de personas. Tras la guerra, usando una identidad falsa, se cree que disfrazado de sacerdote católico y con un pasaporte de la Cruz Roja, Pavelić logró viajar a Argentina en un vapor italiano desde Génova y llegó al país sudamericano en 1948, donde vivió con relativa tranquilidad porque el gobierno de Perón así lo permitió. Y decimos que lo permitió porque la presencia de Pavelić allí no era un secreto para los servicios de inteligencia aliados y yugoslavos. A finales de la década de 1950, la presión internacional para que Argentina extraditara a los criminales de guerra refugiados, incluido Pavelić,
aumentó considerablemente. Además, en abril de 1957 sufrió un atentado en Buenos Aires. Un serbio llamado Blagoje Jovović, un superviviente de los campos Ustachas, le disparó y resultó gravemente herido. Este ataque y los rumores de extradición lo hicieron consciente de que su vida estaba en peligro en Argentina, así que tras recuperarse decidió huir ese mismo año. Primero se marchó a Chile y al poco tiempo viajó a España, donde en el régimen franquista encontró su último refugio, hasta que 2 años más tarde, en diciembre de 1959, falleció debido a las secuelas que le había dejado el atentado del 57, a los 70 años de edad. Está enterrado en el cementerio de San Isidro de Madrid, un hecho que ha generado cierta controversia histórica, porque a diferencia de lo ocurrido en el caso de Erich Priebke, cuyo cuerpo fue deliberadamente ocultado para evitar que grupos neonazis lo visitaran, la tumba de Pavelić es accesible y a lo largo de los años se ha convertido en un punto de reunión y peregrinación para ultranacionalistas croatas y en ocasiones para elementos de la extrema derecha europea y española que simpatizan con su ideología o con el revisionismo histórico. Junto a Pavelić llegaron a Argentina otros muchos criminales ustachas como Dinko Sakić, el joven y sádico comandante del campo de la muerte de Jasenovac. Las estimaciones académicas calculan que en este campo de exterminio el número de víctimas, sobre todo serbios, junto con judíos, gitanos y opositores políticos croatas, fueron entre 80.000 y 100.000 personas, y los métodos de exterminio eran de una brutalidad directa y personal. Asesinatos a gran escala mediante fusilamientos, apuñalamientos, golpes con mazos, inanición y enfermedades deliberadamente propagadas. Sakić, que en su época de comandante tenía 22 años, se casó con una mujer llamada Nada, quien no solo compartía su ideología, sino que era la medio hermana de Vjekoslav Max Luburić, el fundador y comandante general de todo el sistema de campos de Jasenovac. De hecho, ella era comandante en la división femenina de aquel campo de exterminio. Tras la Segunda Guerra Mundial, la pareja se refugió en Argentina, donde vivieron tranquilamente durante 50 años, hasta que en abril de 1998 las autoridades argentinas lo detuvieron en Santa Teresita, una localidad costera de la provincia de Buenos Aires, donde vivía. A diferencia de otros criminales de guerra que fueron capturados en operaciones encubiertas, como Eichmann, o que se mantuvieron en el anonimato total, el caso de Sakić fue particular. La detención de este criminal en 1998 fue un caso insólito, provocado en gran medida por su propia arrogancia y exposición mediática. A diferencia de otros nazis y colaboracionistas que se esforzaban en mantener un perfil bajo, Dinko Sakić vivía sin ocultar su identidad. Su presencia allí era un secreto a voces, y fue su aparición en la televisión nacional lo que precipitó su caída. En marzo de 1998, un equipo de Telenoche Investiga, sección del informativo Telenoche del canal argentino El 13, logró una entrevista con él en su casa de Santa Teresita, con la excusa de estar realizando un reportaje sobre la comunidad croata en Argentina en vísperas del Mundial de Fútbol que se disputaba ese año en Francia, ya que las selecciones argentina y croata se iban a enfrentar en el mismo grupo, el H, los periodistas consiguieron que hablara. En realidad, aquella entrevista era una trampa. Tras las primeras preguntas deportivas, los reporteros simularon que apagaban la cámara para hacerle otro tipo de preguntas. Estas sobre su participación en la Segunda Guerra Mundial, ya que otro periodista argentino, Jorge Camarasa, también historiador y uno de los mayores expertos en la investigación y documentación de la vida de los criminales nazis, ustachas y otros fascistas que se refugiaron en Argentina, había compartido con la periodista Miriam Lewin y su equipo de Telenoche Investiga la información sobre el paradero y la identidad de Sakić. La entrevista, emitida el 6 de abril de 1998, causó una conmoción nacional. En ella, cuando preguntaron a Sakić sobre su pasado criminal de guerra, admitió haber sido director del campo de concentración de Jasenovac,
conocido como el Auschwitz de los Balcanes. Negó los asesinatos masivos en el periodo en el que él mandaba en el campo. Afirmó que aquel era solo un campo de trabajo, que no hubo cámaras de gas ni crematorios, que las muertes se debieron a causas naturales. Y era cierto que allí no habían tenido cámaras de gas, pero habían usado otros medios igualmente brutales para llevar a cabo un exterminio masivo, algo que estaba documentado históricamente. Y al mismo tiempo que negaba los crímenes directos, se jactó de su ideología y afirmó: estoy orgulloso de lo que hice y lo volvería a hacer. Usted estuvo en Jasenovac también. ¿Cómo? Usted estuvo en Jasenovac también. Para decir sí, por ahí sí estaba en una unidad allá. Usted fue comandante del campo al final. No, fue director, no comandante. Fue nombrado, fue 100 días nomás. Mire, cuando yo estaba, no había ningún guardia ni ningún administrativo que podría tocarle a un prisionero de cualquier, sea judío. Recuérdeme las fechas. Esto fue entre el 41 y el 44. 42, en diciembre 42 y octubre de 44. En esa época no se podía tocar a los prisioneros. Yo, mire, no hablo lo que era antes ni lo que era después, pero mientras yo estaba nadie podía tocar. Nadie podía tocar a nadie. Ellos tenían sus normas internas. Y si alguno ha hecho algo, entonces la administración interna lo castigaba con lo que sea. Entre fines del 42 y fines del 44 no se mató a nadie. Yo no vi ni se mató. Que nosotros no teníamos interés en matar a la gente. Necesitábamos a gente para trabajar, para abastecernos. Esta entrevista provocó un enorme escándalo internacional y una fuerte presión por parte de organizaciones kazanazis como el Centro Simon Wiesenthal y gobiernos de varios países, de manera que Croacia, que desde 1991 era un estado independiente, solicitó formalmente su extradición para juzgarlo por los crímenes cometidos en Jasenovac. El gobierno argentino, entonces bajo la presidencia de Carlos Menem, lo hizo detener y tras un proceso de extradición relativamente rápido, fue extraditado en junio de 1998 a Croacia, donde fue juzgado por crímenes de guerra y contra la humanidad. Un año más tarde, fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión, la pena máxima en Croacia en ese momento. Murió en la cárcel en 2008, 2 meses antes de cumplir los 87 años. Por cierto, por si os lo estáis preguntando, su mujer, Nada, también fue detenida por su papel como comandante en la división femenina del campo de Jasenovac. Fue extraditada desde Argentina a Croacia en noviembre del 98, unos meses después que su esposo. Sin embargo, a diferencia de él, fue puesta en libertad en febrero del 99, después de que la Fiscalía croata detuviera la investigación en su contra por falta de pruebas. Pese a que Sakic estaba en la cárcel, siguieron viéndose hasta que él murió. Ella lo haría 3 años más tarde, a los 84 años de edad. Hay un tema que no hemos tratado aún, pero al que sí habría que hacer referencia en este vídeo, y son las posibles conexiones entre la presencia de todos estos criminales de guerra en Argentina y la ideología y metodología empleados por la dictadura militar argentina de Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1983. Sería una simplificación incorrecta decir que fue nazi la dictadura argentina, que se cobró la vida de al menos 8.961 víctimas documentadas con nombre y apellido, aunque los organismos de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, basándose en múltiples indicios, estiman que la cifra real de ciudadanos asesinados y desaparecidos por la dictadura se acerca a los 30.000. El régimen argentino,
tenía sus propias raíces históricas y operaba en el contexto de la Guerra Fría y la doctrina de seguridad nacional impulsada por Estados Unidos. Sin embargo, es innegable que los métodos empleados para el exterminio de opositores políticos, la desaparición forzada, la tortura sistemática en centros clandestinos, la deshumanización del enemigo, que era cualquier persona que se opusiera a su proyecto autoritario, desde militantes políticos y sociales a sindicalistas y trabajadores, estudiantes y profesores, intelectuales, artistas y periodistas, entre otros, tienen una clara inspiración y una genealogía que se remonta a las prácticas del Tercer Reich, que también manifestaba un anticomunismo visceral, un nacionalismo autoritario y hablaba del enemigo interno que corrompía la sociedad, en su caso los judíos. La presencia de criminales en el país sudamericano como Mengele, Pripke, Roschmann, Kuchmann, Schwamberger no se tradujo en una participación oficial de estos en la dictadura, pero su presencia y la de otros cientos de nazis y colaboracionistas ayudaron a consolidar, según algunos expertos, un ambiente de ultraderecha y antisemitismo en ciertos círculos militares y civiles. El régimen militar no solo no hizo nada por perseguirlos, sino que el ambiente ideológico anticomunista y autoritario les proporcionó un entorno seguro y de afinidad. Irónicamente, mientras la dictadura secuestraba y asesinaba a miles de ciudadanos argentinos, estos criminales extranjeros vivían vidas tranquilas. Antes de poner punto final a este documental, os tenemos que contar que la investigación llevada a cabo por la CEANA abordó también una de las leyendas más persistentes que existen cuando se habla de los nazis que se refugiaron en Argentina tras la guerra. ¿Adivináis cuál es? Una idea que muchos consideran descabellada y otros una realidad incuestionable: que Adolf Hitler no se suicidó aquel 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín, sino que logró escapar con su lugarteniente, Martin Bormann, a la Patagonia argentina. Se suele contar que el Führer llegó allí en una operación secreta en submarino, y no son pocos los que han asegurado a lo largo de las últimas décadas haberlo visto en vivo y en directo en Argentina. También circulan fotografías, siempre oportunamente borrosas, que muestran a un Hitler anciano. Quienes defienden esta teoría se apoyan en la desconfianza inicial que sembraron los soviéticos sobre su muerte y en el hecho innegable de que, si tantos otros nazis escaparon, ¿por qué no su líder? Pues bien, tras revisar la documentación disponible, la CEANA, al no encontrar ninguna evidencia creíble que confirmara esa posibilidad, concluyó de manera categórica que estas historias carecían de todo fundamento y pertenecían al ámbito del mito y la ficción. Esta refutación proveniente de una comisión oficial fue un paso crucial para separar la investigación histórica seria de las teorías conspirativas que habían enturbiado el debate durante décadas. También el periodista Uki Goñi, que durante décadas ha investigado en archivos de Argentina, Estados Unidos y Europa, afirma que no existe ni un solo documento creíble, ni una sola prueba sólida que respalde la presencia de Hitler en Argentina. Según la abrumadora mayoría de los historiadores serios y expertos forenses, la evidencia del suicidio de Hitler es sólida y proviene de múltiples fuentes. En primer lugar, están los testimonios presenciales, personas del círculo más íntimo del Führer, como su secretaria, Traudl Junge, y su edecán, su asistente personal de las SS, Otto Gunche, que permanecieron con él hasta el final, describieron con detalle sus últimas horas, su despedida y el momento en que oyeron el disparo. Sus testimonios, tomados por separado y cotejados, son consistentes, aunque seguramente habrá quien alegue, y con cierta razón, que podrían haberse entrenado para ser firmes en sus versiones. Pero es que en segundo lugar contamos con la evidencia física. Los soviéticos encontraron los cuerpos carbonizados de Hitler y su esposa, Eva Braun, en los jardines de la Cancillería, ya que siguiendo las órdenes del líder, sus ayudantes los llevaron hasta allí ya muertos
envueltos en mantas y los rociaron con gasolina para incinerarlos, para que sus cuerpos no cayeran en manos de los soviéticos y fueran profanados. La incineración no fue completa debido a la prisa y la falta de combustible, por lo que los restos encontrados por los soviéticos estaban carbonizados, pero no totalmente reducidos a cenizas. Aunque el cuerpo de Hitler estaba muy dañado, los registros dentales comparados con las radiografías y los testimonios de su dentista personal confirmaron, sin lugar a dudas, la identidad de los restos. La famosa controversia sobre un fragmento de cráneo con un agujero de bala que se conservó en Moscú y que pruebas de ADN en 2009 revelaron que era de una mujer, no invalida la conclusión general. Ese fragmento nunca fue la prueba principal y la muerte de Hitler fue por un disparo en la cabeza. A veces se menciona que quizás también tomó antes cianuro, como había hecho su esposa, que murió por envenenamiento. La teoría de Hitler en Argentina persiste porque ofrece un relato más novelesco que la sórdida realidad de un dictador derrotado, suicidándose en un búnker subterráneo mientras su imperio se derrumba. Es un mito que se alimenta de la desconfianza en las versiones oficiales, pero que se desmorona ante el escrutinio histórico y científico. El renombrado biógrafo de Hitler, Ian Kershaw, asegura que la evidencia de su muerte en Berlín es concluyente. Hitler murió en 1945. Fueron su ideología y algunos de sus hombres de confianza los que encontraron una segunda vida en Argentina. Por cierto, si realizamos un escrutinio del número de criminales de guerra nazis detenidos y extraditados por gobiernos argentinos, encontramos que pese a que durante el periodo en que gobernó Perón no solo no se extraditó a nadie, sino que se les dio refugio, identidad y trabajo, la totalidad de las extradiciones efectivas de criminales de guerra nazis y colaboracionistas se produjeron precisamente durante un gobierno peronista, el de Carlos Menem, que gobernó el país entre 1989 y 1999. Las acciones de Menem, incluyendo la creación de la CEANA, respondieron tanto a una necesidad de justicia histórica como a una estrategia pragmática de política exterior y reposicionamiento global. Fue en sus años de gobierno cuando cayeron nombres tan conocidos como los de Schwamberger, Pripke y Sakic. Aunque cabe también destacar que durante el gobierno no peronista de Raúl Alfonsín entre 1983 y 1989, el primer presidente tras la dictadura militar, se arrestó a Walter Kuchmann en el 85 y se inició su proceso de extradición, aunque no se completó porque el criminal murió en prisión. Y ese se considera el primer gesto inequívoco de la nueva democracia argentina de romper con la tradición de impunidad. También se detuvo durante el gobierno de Alfonsín Schwamberger, aunque su extradición se materializó finalmente cuando Menem ya estaba en el poder. Continuando el largo proceso de apertura de archivos relacionados con los nazis, iniciado en los años 90 por Menem y continuado por Mauricio Macri en 2017, recientemente en 2024 el gobierno argentino de Javier Milei ordenó la desclasificación de una nueva y voluminosa tanda de documentos. En muchos casos ya eran accesibles para investigadores, pero no estaban digitalizados ni disponibles de manera masiva. Investigadores del Museo del Holocausto de Buenos Aires y de centros internacionales están ahora analizando estos archivos de la Dirección de Migraciones, la Policía y los servicios de inteligencia. Se espera que revelen nuevas identidades, aclaren rutas de escape y profundicen nuestro conocimiento de la red de protección que disfrutaron estos hombres. Expertos como Efraín Surov del Centro Simon Wiesenthal confían en que los archivos proporcionen no el descubrimiento de fugitivos vivos, algo prácticamente imposible casi 80 años después del fin de la guerra, pero sí muchísimos detalles sobre la identidad de los nazis que huyeron a Argentina y de manera crucial sobre los colaboradores locales que los ayudaron. Es probable que los documentos permitan reconstruir con mayor claridad las redes de escape, detallando el quién, qué, cuándo y dónde de la complicidad argentina. La mayor esperanza de información nueva reside en la confirmación de las redes de apoyo financiero, lo que podría implicar a bancos europeos
y otras instituciones de crédito que hasta ahora han permanecido en la sombra. Como podéis ver, la historia, lejos de estar cerrada, sigue escribiéndose. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia que os hemos contado sobre los nazis que se refugiaron en Argentina? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.